Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas en esta tarde que hemos bendecido su vida, esperando que el mensaje de Dios llegue a tu corazón, llegue a cada uno de ustedes. Les damos un abrazo virtual, esperando, deseando con todo nuestro corazón que todos en casa estén bien. A cada amigo que nos pueda ver, deseamos de tu corazón que tu familia esté bien, que tengan salud todos, que tengan lo necesario en la mesa, que prosperen en la vida espiritual. Ese es nuestro mayor anhelo, deseo de nosotros para tu vida. Y le pido a Dios que en esta tarde me ayude a dar este mensaje, que sea Él quien me guíe, que me ayude con el Espíritu Santo a poderte transmitir este mensaje. La Biblia dice en Génesis 1, versículo 1 y 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo no sé si tú en tu casa o has entrado en una habitación de otra persona has visto que hay cosas que no están o que no deben estar en su lugar, por decir la olla de la cocina en la recámara, o ropa colgada en la sala, o la herramienta del coche puesta en el comedor. A veces son cuestiones de que estamos acomodando cosas, pero hay veces que son hábitos o cosas que tenemos de dejar todo en diferentes lugares, y cuando necesitamos pues ya no las encontramos y se vuelve un desorden a veces esas situaciones. Hace unos días un amigo me enseñó en su casa que él tiene un pequeño cuarto, y me llamó y me dijo: mire, ya puse aquí la pintura, puse aquí los tornillos, puse acá la herramienta, ya no están debajo de la escalera ni donde los tenía todos amontonados, ya me hicieron prácticamente ponerlos aquí. Y a mí, que la verdad me gusta tener las cosas un poco ordenadas, pues me pareció muy bien ver los tornillos donde van, la pintura donde va, y eso nos habla de que pues tenemos que tener orden en las cosas para un bien personal. Como yo decía, a mí lo personal me gusta tener las cosas ordenadas, pero también veo algo que Dios también quiere que en nosotros, en cada uno de nosotros, quiere hacer y poner su orden en nuestras vidas. Y es importante esto porque cuando yo veía estos versículos me di cuenta de que a veces nuestra vida no es tan ordenada delante de Dios. Me surgió esa pregunta, de hecho: ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? Si es un orden, nuestra vida espiritual, si está ordenada, nuestra vida familiar, si está ordenada conforme al de Dios, o si es un caos. Y viendo este versículo, yo vi dos cosas en este versículo número 2 del libro de Génesis, capítulo 1. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Es interesante ver cómo era el inicio de las cosas, y para saber si nuestra vida es un caos, tenemos que reconocer que somos un caos. Y una vida sin Dios es una vida de desorden. Es una vida donde no hay paz, no hay amor, no hay verdadera felicidad. Es una vida donde la lucha de poderes, en el matrimonio sobre todo, se imponen. Es donde las relaciones a veces son un desorden, más ahorita con toda la tecnología que tenemos. Pueden ser que nos ayuden a comunicarnos, pero también puede ser que nos lleven a un desorden si no sabemos manejarlas de forma adecuada. Y yo veo que hay mucha gente que piensa que está viviendo bien, pero hay un proverbio que me llama mucho la atención y que nos ayuda a saber si nuestra vida es un orden o no. Y el proverbio 16, versículo 25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Es el proverbio 16, versículo 25. Hay camino que para ti y para mí pudieran parecer derechos. Una vida sin Dios, una vida de desorden, aunque digamos y pensamos que no cometemos pecado, todos hemos cometido pecado. Aunque no haya un adulterio, pero sin Dios estamos condenados, o se está condenado a una vida sin verdadera felicidad,
a una vida sin verdadera paz. Porque en nuestros hechos podríamos ser engañados de decir, estoy haciendo bien las cosas, trabajo todo el día, llevo el dinero, pero si no hay una relación sana en el matrimonio, si hay una relación sana con los hijos, la vida familiar se vuelve un caos. Necesitas, y como todos alguna vez necesitamos reconocer que nuestra vida era un verdadero caos. Tal vez eran las drogas, tal vez eran alcohol, tal vez eran otras muchas cosas, pero necesitamos reconocer, si queremos tener un orden en nuestra vida, que necesitamos la ayuda de aquel que dio la vida a la raza humana, y ese es Dios. Hoy la sociedad está aquí queriendo vivir según su camino, ideología de género, leyes pro aborto, leyes que van en contra de la familia, contra la educación. Hay muchas leyes que se están aprobando en lo secreto, pensando que eso va a traer verdadera felicidad a la gente, pero son caminos, son cosas que nos están alejando a la vida y nos están acercando a la destrucción. Y yo veo que la vida sin Dios es una vida de desorden. Cuando hay un verdadero arrepentimiento en el corazón del hombre, cuando reconocemos el caos personal y se busca a Dios, porque necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedirle a Él que nos dé el orden divino para nuestra vida y para nuestra familia. Él nos muestra un camino totalmente diferente al que de la sociedad nos está enseñando o quiere enseñar en estos días a nuestros hijos o a los matrimonios. Cuando tú recibes la salvación, pasas a ser hijo de Dios. Pero aquí no termina el asunto, ahí inicia el asunto, es donde ahí podemos ver que Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. No es que nos cambie la apariencia externa. Lo que hace Dios es un trabajo interno en nuestra forma de vida. Porque hay mucha gente que pasa años en las congregaciones, pero no ha madurado. Hay gente que pasa años sentado en una silla. Sí, ya no es el drogadicto, sí, ya no es el alcohólico, sí, ya no es aquel mujeriego, ya es un hombre, una mujer que está en una congregación, pero aún en su interior sigue habiendo un desorden, porque si ya no es el vicio, tal vez es el mal genio, y no voltees a ver a nadie a tu lado. Tal vez sea la gritería, tal vez sea el que es depresivo, el que está nublado y se deprime, está soleado y se deprime, el que se queja de todo, si hay dinero o no hay dinero, siempre está quejando. No es lo externo lo que Dios quiere cambiar en nosotros, quiere poner su orden en nuestro interior. Porque hay gente que por cosas insignificantes hace un show. Y es que el caos está en el corazón, está en nuestros pensamientos. Y cuando tú y yo solamente vamos al templo por cumplir un acto religioso, sin dejar que sea Dios quien empieza a poner orden, porque a partir del versículo 3 de Génesis 1, Dios empieza a poner el orden, su orden, en el universo, en la tierra y en la vida del hombre. Y si tú has leído el libro de Génesis, te das cuenta que en el capítulo 3, cuando el hombre decidió caminar en su camino que le parecía derecho, vino muerte, vino dolor, vino tristeza, vino tantas cosas, y volvemos a tener un caos, un desorden. Aquel amigo que me decía, ya saqué las cosas que tenía y las he acomodado. En lo exterior, en lo material, está muy bien, y hay que pedirle a Dios que también en nuestro interior nos ayude a cambiar, a tener un orden, y no cualquier orden. Su orden, el orden divino, el orden del plan de Dios es mucho mejor, que nos va a llevar a la madurez espiritual, a crecer conforme a la imagen y semejanza de Dios. Lo segundo que yo veo es que dice en el versículo 2, acá al final dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y es que el Dios de Génesis es el Dios del Antiguo Testamento,
es el Dios del Nuevo Testamento, es el Dios que nos dio vida y sigue vivo y está activo. Esa es una buena noticia, porque mucha gente dice, es que no puedo cambiar. No, es que no has permitido el cambio. Es que mucha gente dice, es que así soy, es que no has tenido un encuentro con Dios. Hay gente que vuelve a decirlo, se pasa años en el templo, pero es rebelde, es gritón, es enojón, porque aún tiene un desorden en su interior. Y no vas a decirle, pues hazlo, quiero que tú lo hagas. Si Dios hace muchas cosas, tú ves la creación, es obra maravillosa de Dios, pero lo que también Dios espera es que tú y yo nos despojemos del desorden que tenemos nosotros. Y para eso vamos a la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, en el capítulo 4, Pablo le está escribiendo a una de las iglesias y de las iglesias más grandes que hubo en los tiempos antiguos. Y es una iglesia que él establece en la zona de Asia. Y a pesar de que ya conocían el Evangelio y que ya se reunían, necesitaban escuchar que hay una nueva vida en Cristo. Una nueva vida es una vida ordenada no por el hombre, por el temperamento. Y aunque pudiera ser que hay muy buenos consejos que los padres nos pueden haber dado o los abuelos, no superan el consejo del Dios que se sigue moviendo y que sigue queriendo establecer su orden en nosotros, los seres humanos, en sus hijos, en la iglesia y en toda aquella persona que esté dispuesto y que le quiere permitir que sea Él el Señor de su vida. En la carta de los Efesios capítulo 4 versículo 17 dice: esto pues digo y requiere en el Señor, que ya no andes, ya no camines, ya no hables, ya no pienses, ya no tengas el desorden, para hacerla como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, o más nosotros, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4, 17 al 25. Dice, ya no andes como los otros. O sea, cuando tú aceptaste a Dios, tú ya entregaste tu vida a Dios. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, tú y yo tenemos que despojarnos de los viejos hábitos que nos han llevado a un desorden en nuestra vida, o que nos llevaban a vivir desordenadamente delante de Dios. Tú necesitas y yo necesito, tú y yo necesitamos volver a la palabra y pedirle a Él que nos ayude a despojarnos, porque mucha gente vuelve a decir, dice, es que Dios no me ha cambiado, es que tú no le has entregado lo que tienes que entregarle, tú no has permitido que Dios ponga ese orden en tu forma de pensar, en cómo guiar a la familia, en cómo ser como trabajador, en cómo actuar como estudiante, como hijo, como esposa, como esposo. No hemos permitido que Dios guíe nuestra vida conforme a los padres. Hoy es más sencillo educarlos por medio de un aparato como este. Hoy es más sencillo solamente darles el celular para que se calmen. Solamente es más sencillo. Y ese no es el plan de Dios, ese no es el orden de Dios. Dios nos dio la bendición a los padres de tener hijos para moldearlos y guiarlos en el camino de Dios, para guiarlos conforme a su palabra, para enseñarles la verdad de la vida. Ahora, dice la Biblia en Génesis que el Espíritu de Dios se movía. Jesús dijo en Juan 14, versículo 16, que Él se fue para enviar al Consolador y que Él nos iba a guiar a toda verdad. Dice también que el Espíritu Santo nos iba a enseñar y recordar todas las cosas que Él ya dejó aquí en la Biblia. Sus palabras, la palabra de los hombres como Pablo, que guiados por el Espíritu Santo nos enseñan a que en cuanto a la pasada manera de vivir,
Tenemos que despojarnos del desorden de nuestras emociones y permitir que sea Dios, su Espíritu, quien nos guíe hacia el orden, la vida nueva que solamente encontramos en Cristo Jesús. Aquí vemos una lista de actos que ya no tendríamos o que ya nos tienen que hacer. Dice la mentira, tenemos que dejar mentira. Podemos enojarnos, sí, podemos enojar, pero no debemos permitir que el enojo nos controle. Cuando permitimos que el enojo nos controle, le damos lugar al diablo. No debemos ya que permitir que el enojo nos controle, ni que se esté robando y hablando palabras corrompidas. Y lo más dice que cuando tú y yo no caminamos en el orden de Dios, dice el versículo 30, contristamos o entristecemos al Espíritu Santo. Y Dios nos dejó al Espíritu Santo para guiarnos, para enseñarnos, para recordarnos cómo tenemos que vivir. Que aunque parece que nuestro camino de hecho, es mejor pedirle la dirección a Dios a través de la palabra y de la oración para caminar ordenadamente y conforme al plan que Dios tiene para nosotros. El salmista en el Salmo 139 dice unas palabras que leyéndolas me ayudaron a comprender cierta parte de esta verdad, porque no es toda la verdad, es parte, porque la Biblia es tan extensa que todos necesitamos leerla para comprender lo que Dios anhela de nosotros. En el Salmo 119 y el versículo 33 al 37 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Y dice: avívame en tu camino. Había un desorden en Génesis y Dios puso su orden, lo estableció. El pecado ha llevado a la humanidad a vivir en un desorden. Pero tú y yo que creemos en Dios y que hemos recibido el mensaje de salvación, tenemos que permitirle aún que Él nos enseñe, que nos dé entendimiento, que nos guíe, que nuestro corazón se incline a su palabra para vivir avivados conforme al propósito que Él tiene para nosotros. Estos mismos versículos lo voy a leer en una versión diferente, un poco más moderna, que es la Biblia al día, y dice de esa manera: enséñame, Señor, a seguir cada uno de tus decretos. Dame entendimiento y obedeceré tu ley y la cumpliré con todo mi corazón. Haz que yo ande por la senda de tus mandamientos, porque es ahí donde encuentro la felicidad. Ayúdame a preferir tus decretos y no amar el dinero. Aparta mi vista de las cosas sin valor y dame vida conforme a tu palabra. Me encanta que dice, porque es ahí donde encuentro felicidad. Una vida ordenada es aquella que está permitiendo que sea el Espíritu quien lo guíe a esa verdad. Y es que Dios espera que tú y yo manifestemos que es Dios quien está en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en donde quiera que estemos. Dios espera que demos ese testimonio de que vivimos una vida no conforme a la sociedad, que es un caos, sino conforme a la palabra, porque ahí encontramos verdadera felicidad. Y eso trae como resultado varias cosas, entre ellas la principal, que podemos ver en el libro de los Salmos también, pero en el capítulo 1. Y es que la Biblia es tan extensa que nos faltaría mucho para poder seguir adelante, pero el tiempo nos quiere ganar. Y el Salmo 1, ¿cuál es? Del versículo 1 al versículo número 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando Dios creó todas las cosas, creó los árboles frutales, y dio la orden a que cada árbol tenía que dar semilla conforme al plan y propósito, que produjera la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, y que semilla esté en él. Y Dios también anhela que tú y yo, como hijos de Dios, también demos fruto. El fruto viene en la vida de un cristiano. El fruto será cuando tú y yo guardamos la semilla que es la palabra de Dios, como lo leímos en el Salmo 119, que guardemos sus testimonios, sus estatutos, sus ordenanzas, porque eso nos da felicidad y eso hace que tú y yo seamos gente que produce fruto. Lo voy a decir aunque a muchos no les gusta, pero hoy en día en las muchas congregaciones, creo que no en todas, pero voy a hablar de voy a mencionarlo así en general. Hoy la unión libre está de moda y van al templo y hacen las cosas como ellos quieren, y eso es una vida de desorden, les guste o no les guste. Yo siempre me he propuesto hablar a favor del matrimonio, y la unión libre es un modelo del mundo caótico, desordenado, y muchos quieren vivir así dentro de la iglesia. Y recordemos que Pablo nos dice en cuanto a la pasada manera de vivir: si tú estás en Cristo, tú eres nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Ya no los moldes del mundo, ya no la forma de actuar del mundo, ya no como el mundo dice, sino ahora es como Dios dice. Y si tú haces lo que enseña Dios a través de la palabra, tú tendrás éxito. Tu vida tiene un orden. Y ese orden nos lleva a vivir una vida de felicidad, como lo terminamos leyendo en el Salmo 119. Y es una vida que da fruto. Una vida ordenada es una vida que manifiesta la grandeza y la gloria de Dios. Una familia que vive bajo el orden de Dios. Es una familia que es bendecida por Dios. Cuando una familia vive en el modelo del mundo, en el orden o desorden caótico del mundo, solamente podemos ver lo que estamos viendo: violencia, adulterio, pleitos, violaciones, maltrato, abandono, porque no has permitido que Dios realmente ponga un orden en tu vida. Una persona que vive en el orden vive guiada por Dios y a través del Espíritu Santo y conforme a la palabra. Y todo lo que esa persona que camina en ese orden, que camina guiada por Dios, termina diciendo el Salmo 1, versículo 3 al final, dice: y todo lo que hace prosperará. Porque hoy seguimos viendo caos en los hogares, porque no está Dios. Porque seguimos escuchando de las cosas terribles del mundo, porque hemos hecho a un lado el orden de Dios. No hemos permitido que el Espíritu nos guíe. No hemos permitido que Dios realmente ponga su orden en nosotros. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos reconocer que en ocasiones hemos vivido nuestro propio camino, que hemos vivido bajo la influencia de las cosas de allá afuera. Jóvenes que tienen sueños por lograr y que por las cuestiones, las presiones tal vez de la sociedad, terminan frustrados en un matrimonio no deseado, en un embarazo no deseado, todo porque no han permitido que Dios sea quien ponga el orden en sus vidas. Dios de la nada creó todas las cosas. Era un caos, era un desorden. Dio orden a esta tierra, dio orden al universo entero, para que nosotros veamos que una vida sin Él es una vida desordenada, es una vida de tinieblas, es una vida de llanto,
de sufrimiento y de muerte. Pero cuando tú y yo volvemos nuestro corazón a Dios, no solamente la mirada, sino el corazón a Dios, le entregamos lo que somos y dejamos que su orden, por medio de la palabra, por medio del Espíritu, nos vayan guiando hacia lo que tenemos que despojarnos, que dejar a un lado y tomar ese nuevo hombre, revestirnos de ese nuevo hombre que es conforme a Cristo, para vivir su propósito, para vivir bajo su plan. Podemos llegar a disfrutar de todo en esta tierra. Si tú necesitas orden en tu vida personal, en tu familia, en tus emociones y en otras áreas, necesitas rendirte a Dios primeramente, que conocer que tienes un caos, que tienes un desorden, que necesitas que alguien lo arregle. Y mira, yo no tengo nada en contra de la psicología, pero aún ellos necesitan psicólogos para sacar toda su frustración. En cambio, Dios recibe a todos aquellos que reconocen el caos que viven. Matrimonios, jóvenes, relaciones con los padres o con los hijos, la situación económica. Necesitamos reconocer que a veces tenemos un verdadero desorden. Pero como aquel amigo, y ahí Dios me enseñó esto, cuando tú pones orden, todo se ve bien. Y cuando pones más el orden de Dios en primer lugar en tu vida, y descubres y te das cuenta que Dios es bueno. Dios no te quita porque es malo, Dios te quita porque quiere poner su orden. Dios no quita amistades, Dios no quita ciertas cosas porque no te ame, lo hace porque te ama, porque sabe que su orden es mejor para tu vida que tu propio camino o que mi propio camino. Si tú no has un encuentro con Dios, es tiempo que digas, quiero conocerte, que le abras tu corazón y que le digas, ayúdame y pon tu orden en mi corazón. Y si tú tienes ya tiempo en el Evangelio, pero aún así hay áreas que no le has entregado a Dios, que no has permitido que Él entre y ordene esas áreas. Y yo creo que en muchos es la economía, y en otros muchos es el carácter, y en otros muchos son otras cosas. También tenemos que decirle a Dios, quiero que lo hagas otra vez en mi vida. Quiero que tu palabra me guíe. Quiero que tu Espíritu Santo me ayude, me moldee, me recuerde el propósito por el cual estamos aquí. Y yo oro a Dios porque cada uno de los que escuchó este mensaje pueda recibirlo con un corazón humilde, sencillo. Oro a Dios por las familias que su vida es un caos, que hoy puedan reconocer. Padre, te ruego que las familias que puedan escuchar este mensaje puedan reconocer el caos que tienen y vuelvan a ti. Y aún aquellos hermanos, hermanas de las iglesias, de tu pueblo, que si tienen algún área de desorden, tú les ayudes. Si es que así ellos están dispuestos a recibir ese orden, a vivir para ti, para que tú seas exaltado y glorificado, para que tú seas, Señor, el Dios de nuestra vida, que hasta aquí nos has ayudado, que hasta aquí nos has sostenido. Que Dios te bendiga, amada iglesia, que Dios te bendiga, amado hermano. Gracias por seguirnos, te bendecimos y esperamos vernos pronto. Todos tengan muy buen día.